Capítulo 428. Cofre codicioso. A pesar de la tortuosa carga del aplastamiento, Sunny no pudo evitar sentirse jubiloso. No solo recibió 8 fragmentos de sombra y un recuerdo poderoso, también había derrotado a un diablo caído por sí mismo, sin que ni siquiera Zend le proporcionara ayuda. El Caballero Negro también había sido un diablo caído. Así que matar uno solo significaba mucho para Sunny. Era un hito conmovedor que le hacía sentir que todo su trabajo duro y todas las cosas viles por las que había pasado no habían sido en vano. Estaba logrando su objetivo. Volviéndose más fuerte. Por supuesto, el mímico mordaz no era tan aterrador en la batalla como el guardián de la catedral en ruinas. Uno era una criatura que parecía haber sido creada únicamente para el combate, mientras que el otro dependía principalmente del engaño y emboscaba a su presa para lograr la victoria. Y sin embargo, el demonio del cofre no era en absoluto un enemigo fácil. Si acaso, su naturaleza diabólica solo lo hacía aún más peligroso. A medida que la roca retorcida se elevaba más, el aplastamiento golpeaba a Sunny con una fuerza aún más temible, haciendo que su alegría se disipara en una ola de sufrimiento miserable. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Aguanta, solo aguanta un poco más, este infierno pronto terminará. Por ahora, no tenía más opción que seguir sufriendo, esperar y mirar fijamente la silueta distante de la torre de marfil. La hermosa pagoda parecía tan cerca ahora que casi podía imaginarse alcanzándola y envolviéndola con su puño. Sin nada más que hacer, Sunny convocó las runas y encontró el grupo familiar por costumbre. Fragmentos de sombra, 223 de 2000. Me pregunto cuántas monedas habrá en ese maldito cofre. ¿Podría él ser capaz de crear el tercer núcleo con su ayuda? Desviando su mirada, Sunny encontró las runas que describían sus recuerdos. Ahora se mostraba uno nuevo al final de la lista. Sus ojos brillaron ligeramente mientras se concentraba en él y leía la descripción. Recuerdo, cofre codicioso, rango del recuerdo, ascendido, nivel del recuerdo, IV. Sunny realmente no podía creer su fortuna. Este era el segundo recuerdo ascendido del cuarto nivel que había adquirido en tan solo unos días. Incluso sin considerar la principal bendición de la expedición, las monedas milagrosas, este viaje ya había demostrado ser increíblemente fructífero. Pero, ¿qué tipo de recuerdo dejaría atrás el extraño cofre carnívoro? Curioso, siguió leyendo. Tipo de recuerdo, herramienta. Un recuerdo de utilidad. Aunque no tan llamativos como las armaduras y las armas, los recuerdos de utilidad eran la base de todo el arsenal de los despiertos. Toma a Sunny, por ejemplo, algunos de sus recuerdos más preciados eran herramientas. Primavera infinita, roca ordinaria, campana de plata, incluso la máscara del tejedor. Emocionado, intentó olvidarse de la aplastante presión de la trituración y concentrarse en las runas. Descripción del recuerdo. Eres muy extraño, dijo Noctis. ¿Por qué su nuevo amigo tenía tanto miedo a los cofres? ¿Por qué era tan tímido y pálido? No tengas miedo, estos son solo mis cofres del tesoro. No muerden, bueno, excepto este te devorará vivo. Sunny parpadeó. Eso es interesante. Así que Noctis del santuario de Noctis era una persona, después de todo. Además, aparentemente había estado en posesión de varios cofres del tesoro, incluido uno que podía devorar personas vivas. ¿Habrá sido el mímico mordaz alguna vez una mascota de este Noctis? Si es así, ¿qué tipo de persona tendría un diablo caído como mascota? Repentinamente lleno de temor, Sunny continuó leyendo. Encantamientos del recuerdo, cofre mendaz, cofre espacioso, chifonier locomotor, baúl lúgubre. Sunny miró las runas con una expresión inexpresiva. ¿Qué significan todas estas palabras? Luchando por entender los nombres de los encantamientos, se preguntó si el hechizo estaba teniendo un derrame y desvió su mirada hacia las descripciones. Descripción del encantamiento, cofre mendaz. Este recuerdo puede imitar la forma de cualquier objeto inanimado.
El tamaño y la complejidad del simulacro dependen de la capacidad del núcleo del alma del portador. Tiene sentido. ¿Estoy seguro de que el mímico solo asumió la forma de un cofre, en lugar de nacer, creado? Como uno. Aunque me pregunto qué tipo de forma puedo manejar actualmente. Estudió las runas de nuevo. Cofre espacioso, descripción del encantamiento. Esta memoria es más grande por dentro. Puede ser invocada y despedida mientras almacena objetos inanimados. El tamaño del espacio de almacenamiento, así como el peso máximo de los objetos almacenados, dependen de la capacidad del núcleo del alma del portador. Sunny reprimió el deseo de sonreír. Sí. Esto era exactamente lo que necesitaba en este momento. Este encantamiento resolvía el problema exacto al que se enfrentaba, la necesidad de llevarse todas las monedas de oro antes de que Twisted Rock fuera destruido. Una vez más, la suerte estaba de su lado. Pero eso no era todo. La capacidad de almacenar objetos en el cofre codicioso, y luego guardar el cofre en su mar del alma, abría un mar de posibilidades. En cierto sentido, era como la increíble bolsa de Effie, pero mejor, la bolsa tenía que ser llevada si había algo dentro de ella, mientras que el cofre podía ser guardado hasta que fuera necesario. Y si es así, ¿podría Sunny traer objetos del reino de los sueños al mundo real con su ayuda? No podía esperar para descubrirlo. Pensando en todo el dinero que ganaría, Sunny dirigió su atención a los encantamientos restantes. Chifonier locomotora, descripción del encantamiento. Esta memoria puede moverse y seguir a su portador. Genial. Eso resolverá el problema de tener que llevar todos los objetos y almaceno demasiado en su interior. Después de todo, seguirán pesando 1 tonelada. Baúl lúgubre, descripción del encantamiento. Esta memoria se protegerá contra posibles ladrones, devorándolos. Sunny parpadeó. Eso, es un poco aterrador. Mejor me mantengo en el lado bueno de esta extraña memoria, ¿no? En general, estaba increíblemente feliz con el cofre codicioso. Esta nueva memoria de utilidad suya era simplemente fantástica. No solo era capaz de resolver su situación actual, sino que también haría sus futuras incursiones en el reino de los sueños mucho más cómodas y eficientes. Sin mencionar la posibilidad de poder llevar fragmentos de alma al mundo real con su ayuda y venderlos allí a un alto precio. Los fragmentos de alma significaban dinero, y el dinero significaba poder comprar memorias. Con más memorias a su disposición, Sunny sería capaz de llevar a Zen a 200 fragmentos de sombra más rápido, lo que esperaba que los hiciera mucho más poderosos a ambos. Ahora, solo tenía que sobrevivir a la aplastante. Estaba casi listo para rendirse y convertirse en una sombra cuando la cadena celestial finalmente se tensó, deteniendo el ascenso de la roca retorcida. Un estruendo ensordecedor resonó en el aire y luego todo quedó en silencio. La aplastante estaba en su punto máximo ahora. Sunny estaba sufriendo terriblemente, pero aún podía resistirlo. Solo tenía que aguantar hasta que la isla entrara en la fase de descenso y la presión comenzara a reducirse lentamente. Sunny apretó el pecho y tomó un aliento ronco. Gracias a los dioses. Sin embargo, antes de que pudiera sentir algún alivio, toda la isla tembló de repente y un extraño ruido penetrante asaltó sus oídos. Sonaba como el sonido de metal siendo desgarrado. Las pupilas de Sunny se dilataron. ¿Qué fue eso? Capítulo 429. Cisma. Un momento después, un rugido ensordecedor de enormes eslabones de hierro siendo desgarrados recorrió toda la isla, que luego se elevó unos metros y de repente se detuvo bruscamente. Sunny gritó, sintiendo como la aplastante lo atacaba con una fuerza aún más destructiva. La cadena está fallando. ¿Por qué sucedió tan pronto? Durante unos momentos, no sintió más que pánico puro y bestial. Luego, se obligó a recuperar el control sobre su mente y lanzó una mirada desesperada hacia el borde no tan lejano de la roca retorcida. ¿Podría escapar a tiempo?
Dudó por un momento, luego apretó los dientes y ordenó a una de las sombras que se deslizara fuera de su cuerpo y cayera al suelo. Tan pronto como sucedió, un grito ahogado escapó de sus labios. Se sentía como si un martillo gigante golpeara su cuerpo, haciendo que cada hueso temblara y gimiera. Sunny giró la cabeza hacia un lado y escupió un bocado de sangre. Maldición a todo esto. La sombra voló hacia el borde de la isla y se deslizó sobre su borde, tratando desesperadamente de alcanzar la cadena moribunda. Pero era demasiado tarde. Mientras Sunny observaba horrorizado, uno de los eslabones del ancla celestial se rompió. Solo uno, el más débil de todos, pero eso fue suficiente. No. La cadena que conectaba Twisted Rock con el resto de las islas encadenadas se rompió en dos, y mientras 10 kilómetros de enormes eslabones de hierro caían lentamente hacia el cielo inferior, la isla se elevó repentinamente. Como aún estaba en la fase de ascenso y ahora no estaba sujeta a nada, la velocidad de su ascenso era simplemente aterradora. No, no, no. El aplastamiento golpeó a Sunny con tanta furia que ni siquiera pudo gritar. Se sintió siendo lentamente quebrado y, febrilmente, intentó encontrar una solución. Pasa a través de las sombras, salta y trata de planear hasta la isla del naufragio. No, eso nunca funcionaría. Había más de 10 kilómetros que separaban estas islas, lo cual estaba fuera de las capacidades del ala oscura. Podría intentar perseguir el trozo de cadena que aún estaba conectado a la isla del naufragio, pero las posibilidades de alcanzarlo eran casi nulas. La longitud del ancla celestial caía engañosamente lenta, pero era solo una ilusión causada por su tamaño colosal. En realidad, el extremo roto volaba por el aire a una velocidad tremenda, moviéndose hacia abajo y alejándose de Twisted Rock. Las siluetas repulsivas de los voraces gusanos de cadena se hacían cada vez más pequeñas por segundo. Sunny ya llegaba tarde para perseguirlo, y cada momento que pasaba hacía que la probabilidad de éxito fuera menor. Genial, malditamente genial, idiota. Finalmente dejaste que tu avaricia te matara. Sunny gruñó, lleno de furia hacia sí mismo, pero luego se detuvo de repente. No, eso no tenía sentido. No estaba en esta isla por avaricia. Aunque Sunny había tomado varias decisiones arriesgadas para obtener las monedas milagrosas, al final, parado en el borde de la isla del naufragio, dejó de lado su avaricia y tomó una decisión sobria. Vino aquí porque su intuición le había dicho que algo en la roca retorcida era muy importante para su futuro. ¿Pero qué era? No había nada más que piedra y huesos en este maldito lugar. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo se suponía que iba a sobrevivir? Sunny intentó calmarse y pensar. Convocó de vuelta su sombra y recuperó brevemente la capacidad de respirar. Sin embargo, no iba a durar mucho. La presión ya estaba abrumando su capacidad física para resistir su letal fuerza. Sunny tenía unos pocos segundos, como mucho, antes de que se viera obligado a retirarse a las sombras o morir. Piensa, tiene que haber una salida. ¿Esconderse dentro del Mimic muerto o el cofre codicioso? No, los objetos dentro de la memoria mantienen su peso, lo que significa que también se verán afectados por la presión. Y aunque no lo estuvieran, ¿cuál es el punto? Incluso si el cofre sobrevive hasta que la roca retorcida misma se desgarre y se precipite hacia el cielo inferior, solo estaré cayendo eternamente dentro de una caja en lugar de por mi cuenta. Eso es como morir dentro de un ataúd. Y la roca retorcida iba a ser destruida por la presión, inevitablemente y sin lugar a dudas. A medida que se elevaba más y más, iba a empezar a desmoronarse. Cuando suficiente de ella fuera destruida para aniquilar la misteriosa fuerza que mantenía las islas flotando, los escombros restantes iban a caer y eventualmente desaparecer en el cielo inferior. Junto con lo que iba a quedar de Sunny. Permaneció inmóvil durante unos segundos, luego durante unos segundos más. Otra grieta apareció en el cadáver del Mimic mordaz. Luego, la piedra debajo de él también se agrietó. Sunny no se movió en absoluto.
Las grietas en la piedra se ensancharon y se extendieron en todas las direcciones. Unos momentos después, un suspiro pesado escapó de sus labios. Sunny tenía una última apuesta. Reuniendo todas sus fuerzas, gimió y se levantó del suelo. Aunque parecía como si estuviera levantando una montaña y cada músculo de su cuerpo temblaba al borde de estallar, de alguna manera logró sentarse. Luego, Sunny convocó la máscara de Weaver. Después de regresar de la orilla olvidada y decidir crear una persona separada para investigar a los soberanos, así como hacer todas las cosas con las que Sunny no quería ser asociado con su nombre, la cual luego se convertiría accidentalmente en el famoso Lord Monroe, decidió nunca usar ninguno de los equipos que portaba si había siquiera la más mínima posibilidad de que alguien lo relacionara con el misterioso hombre enmascarado. Pero ahora tenía poco elección. Su última esperanza era el destino. Sabía que algo lo había llevado a la roca retorcida, aunque al final no logró encontrarlo. En el pasado, su intuición solo reaccionaba tan fuertemente ante las cosas que estaban conectadas a los dioses, lo desconocido y el tejedor. Por lo tanto, había una alta probabilidad de que la máscara del tejedor le mostrara el camino hacia la salvación. Mientras la fresca madera negra acariciaba su piel, Sunny forzó aire en sus pulmones y envió su esencia de sombra hacia la máscara. Iba a hacer algo que había temido hacer durante muchos meses. Activar el misterioso encantamiento divino de la memoria. Cuando el poder de su alma se derramó en la máscara del tejedor, Sunny se congeló por un momento. Y luego soltó un horrible grito inhumano. Capítulo 430. Tapiz del destino. En el momento en que la esencia de Sunny tocó la superficie de madera negra de la memoria divina, la máscara del tejedor de repente se adentró en su propia alma y bebió ávidamente más y más, y más, y más. En una fracción de segundo, todas sus reservas de esencia de sombra se agotaron, quedando solo una pequeña cantidad, casi como si estas miserables gotas ni siquiera valieran la pena ser consumidas por la máscara. Y aún así, todo lo que logró fue activar el encantamiento, por solo un momento. Ese único momento, sin embargo, fue suficiente para casi volver loco a Sunny. De repente, un dolor espantoso atravesó sus ojos y su mente, similar al sufrimiento que había experimentado después de consumir la gota de icor, pero mucho peor. Infinitamente peor. Mientras gritaba, desapareciendo cualquier rastro de inteligencia de su voz, el mundo que veía cambió. De repente, todo lo que Sunny podía ver era una eternidad infinita y hermosa de hilos retorcidos. Esos hilos atravesaban todo lo que existía, conectando a cada ser vivo y cada objeto, cada pensamiento y cada concepto, cada sueño y cada pesadilla, extendiéndose infinitamente en todas las direcciones, así como en el pasado, el presente y el futuro. Estos eran los hilos del destino. Eran como los hilos de luz de los que estaba tejido el hechizo, pero mientras el magnífico y inconcebiblemente complejo patrón que Sunny había visto 2 veces en el vacío entre el sueño y la realidad componía la función del hechizo, lo que vislumbró en este momento conectaba todo. Todo el universo tal como había existido, estaba existiendo y iba a existir. Mucho peor, al observar el tejido del hechizo, Sunny solo podía percibir y adivinar su significado. Pero el aterrador encantamiento de la máscara del tejedor no solo le permitía ver el tapiz del destino, sino que también le obligaba a comprenderlo. El conocimiento de todo, en todas partes, al mismo tiempo. Por supuesto, tal conocimiento era demasiado para que cualquier humano lo soportara. Tan solo la mínima cantidad infinitesimal era suficiente para destruir instantáneamente a cualquier ser vivo, excepto, tal vez, a un dios. O a un demonio. Mientras la sangre fluía de la nariz, los ojos y la boca de Sunny, y un grito silencioso moría en sus labios, instintivamente hizo lo único que podía salvarlo de ser aniquilado por la visión de los hilos del destino. Se disipó en las sombras. Esta era, tal vez,
la razón por la cual sus ojos no se convirtieron en brasas ardientes y su cabeza no explotó en ese mismo instante. Después de todo, las sombras no tienen ojos ni cráneos. Sin embargo, cayendo en el abrazo de la oscuridad, Sunny se dio cuenta con horror frío de que la máscara del tejedor, de alguna manera, seguía descansando en su rostro. Cuando se convirtió en una sombra, la máscara también se convirtió en una. Su visión cambió de la de un humano a la visión incolora de una sombra, pero aún podía ver la eternidad de los hilos del destino. Había especialmente muchos de ellos cerca de él. Los hilos infinitos estaban envueltos firmemente alrededor de su cuerpo, así como de su alma, abarcándola y atravesándola, parecía casi como si estuviera atado a ellos como una pequeña marioneta. Y entre esos hilos, dos brillaban mucho más que el resto. Uno estaba hecho de pura llama blanca y se extendía lejos en la distancia, dirigiéndose hacia el norte, hacia las montañas huecas. El otro estaba hecho de hermosa luz dorada y conducía hacia abajo. Hacia abajo y lejos tanto de la isla naufragio como de la roca retorcida, sumergiéndose en la grieta y desapareciendo en la oscuridad infinita del cielo inferior. Aunque parecía que habían pasado eones, en realidad no era más que una fracción de segundo. La cabeza de Sunny no explotó porque se había convertido en una sombra, pero su mente aún estaba al borde de una destrucción total e irrevocable. Un poco más y iba a ser borrada de la existencia por el conocimiento divino del destino. ¿Pero qué puedo hacer? La máscara ahora es una sombra. Sus pensamientos estaban dispersos y débiles. Y sin embargo, luchó a través del shock y logró recordar un detalle importante. Podría descartar la memoria. Pero eso sería demasiado lento. Incluso si solo tomara un segundo, no quedaría nada de él al final. Una ola de desesperación surgió desde lo más profundo de su corazón. Y entonces, la esencia de sombra que la máscara del tejedor había absorbido finalmente se agotó. Instantáneamente, el encantamiento se desactivó y los despiadados mundos de hilos interminables desaparecieron con él. Sunny solo podía ver lo que todos los humanos y sombras estaban destinados a poder ver. Un trozo de piedra oscura se elevaba hacia el cielo mientras el implacable triturador de la trituración lo despedazaba lentamente. Sunny intuyó confusamente que había algo urgente en la situación, pero él no estaba del todo allí. Aunque la terrible imagen de los hilos del destino había desaparecido, su mente estaba dispersa y vacía. No podía realmente perder la conciencia mientras estaba en forma de sombra, pero no poder pensar ni siquiera reconocer la existencia de su ser estaba muy cerca de eso. Sin embargo, pronto comenzó a reunir lentamente las piezas de su mente herida y destrozada. Después de todo, estaba en peligro inminente. El Twisted Rock completo temblaba y retumbaba mientras se elevaba cada vez más alto en el cielo de arriba. Grietas anchas aparecieron en su superficie, creciendo más grandes con cada segundo. Los huesos ennegrecidos ya se habían convertido en polvo y ahora, lo único que quedaba sobre la piedra era el cofre del tesoro desvencijado, desequilibrado y muerto. El cadáver del Morn Memek, extrañamente, parecía ser mucho más resistente que la isla ascendente en sí. Aún estaba entero, al menos, y casi completo. Necesito idear un plan. Mientras este pensamiento se formaba en la mente de Sunny, de repente recobró el sentido, y se dio cuenta de varias cosas. Una de ellas era lo que tenía que hacer. La otra era que las miserables gotas de esencia de sombra que quedaban en sus núcleos de alma estaban a punto de evaporarse, lo que significaba que no podría permanecer en forma de sombra por mucho más tiempo. La tercera era que aún no había recuperado las monedas de oro de dentro del cofre. Ahora, si vivía o moría dependía de una cosa, si sería obligado a salir de las sombras y convertirse primero en un charco de sangre, o si la roca retorcida se desmoronaría primero. ¿Cuál sería? Bueno, podría intentarlo, ¿no? Fluyendo a través de la sombra proyectada por el cofre del tesoro, él desechó el juramento roto.
Una pequeña cantidad de esencia de sombra, de la cual se crearon los recuerdos, regresó a su alma. Escondido en la superficie del Mimic muerto, Sunny también desechó la flor de sangre y el manto del titiritero. Finalmente, él desechó la máscara del tejedor, que le proporcionó mucha más esencia que los 3 recuerdos anteriores combinados, aunque, en el gran esquema de las cosas, esa cantidad seguía siendo bastante insignificante. Aún así, si pudiera regalarle aunque sea un segundo más, valdría la pena. Circulando su esencia a través de las bobinas de la serpiente del alma para frenar su gasto y mejorar la velocidad de su regeneración, Sunny se escondió en el cofre del tesoro y esperó a que su destino fuera decidido. Después de algo que se sintió como una eternidad, cuando la roca retorcida había subido tan alto sobre las islas encadenadas que el aplastamiento comenzó a convertir pedazos más pequeños de piedra en polvo fino, la isla finalmente tembló y se abrió en grietas. Una de las fisuras que se abrió en la piedra ennegrecida estaba directamente debajo de Sunny y el Mimic muerto. Toda la sección de la isla se rompió de repente, separándose de ella en una lluvia de fragmentos de roca. Sunny alcanzó a ver huesos petrificados encerrados en la piedra solidificada, y luego el cofre en el que se escondía flotó hacia arriba. Durante unos segundos, todo, el núcleo restante de la isla, el mar de escombros de piedra y el Mimic muerto, continuó subiendo cada vez más alto. Los pedazos más grandes de roca se trituraron en pedazos más pequeños y luego se convirtieron en polvo. Un trueno ensordecedor llenó el aire. Pero luego, como si se hubiera activado un interruptor invisible, la misteriosa fuerza que había mantenido a la roca retorcida flotando entre 2 cielos durante miles de años ya no existía. De repente, todo lo que era demasiado pesado para ser llevado por el viento se desaceleró en su ascenso, se congeló en el aire por unos momentos y cayó. El cofre del tesoro agrietado también cayó, cayendo hacia el cielo inferior. Sunny, que todavía era solo una sombra adherida a su lado, vio cómo el mundo giraba a su alrededor. Las últimas gotas de su esencia de sombra estaban a punto de desaparecer. Pero eso estaba bien. Le durarían lo suficiente como para alcanzar la altitud donde el aplastamiento ya no era inmediatamente letal. Cuando finalmente sucedió, Sunny apareció repentinamente en la superficie del cofre y se aferró a él como si le fuera la vida en ello. La presión del aplastamiento primero lo lanzó contra la madera con suficiente fuerza como para romperle algunas costillas, luego intentó arrancarlo. Pero Sunny no soltaría. Sus malditas monedas estaban en ese maldito cofre. Juntos, él y el Mimic muerto caían cada vez más bajo, hasta que finalmente, el aplastamiento se debilitó lo suficiente como para permitir que Sunny se moviera. Invocando el ala oscura, le ordenó que se convirtiera en un borrón y cambió la dirección de su caída. Sin embargo, no estaba tratando de acercarse a la lejana silueta de la isla naufragio por desesperación. En cambio, estaba guiando el cofre en dirección opuesta, apuntando hacia la vasta extensión vacía de la rasgadura. Capítulo 431. Caída desde la gracia. Mientras Sunny y el cofre del tesoro se precipitaban por los cielos hacia el abismo negro e ilimitado, pedazos de la isla destrozada los perseguían. El aplastamiento se estaba debilitando lentamente, pero aún era lo suficientemente fuerte como para matar a la mayoría de los despiertos. Si no fuera por el poder de sus sombras, Sunny ya habría muerto hace mucho tiempo. Y aún con eso, estaba mucho más cerca de convertirse en un cadáver de lo que hubiera deseado. Todo su cuerpo estaba magullado, ensangrentado y adolorido. Lo cual podía ver claramente, porque, además de estar terriblemente golpeado, Sunny también estaba completamente desnudo en ese momento. ¡Qué vista gloriosa! ¡Maldición! Había despedido el manto del titiritero para absorber la esencia de sombra gastada en su invocación, y no le quedaba nada para manifestar la armadura nuevamente. Las últimas gotas se habían gastado para invocar el ala oscura.
Como resultado, Sunny se encontraba cayendo hacia el cielo inferior sobre un cofre del tesoro desequilibrado, vistiendo solo su mochila y la tira de cuero que sostenía su brazo roto en su lugar. Su única esperanza en este momento era que ni el maestro Rohan ni el santo Taires aparecieran de repente para salvar el día y verlo en este estado. Preferiría sumergirse en la rasgadura que vivir esa vergüenza. Bueno, en realidad no. Retiro lo dicho. Ambos pueden descender de las nubes y llevarme en sus brazos. No me importaría. En serio. Pero nadie vino a su rescate. Esquivando los pesados fragmentos de piedra destrozada e intentando deslizarse desesperadamente a través del campo de escombros, Sunny empujaba lentamente el cofre hacia la extensión vacía de la rasgadura y rezaba para que nada dañara su frágil capa. Ya tenía suficientes problemas para obedecer sus órdenes. El ala oscura no fue realmente diseñada para llevar pesos pesados. Apenas podía soportar a Sunny él mismo, y eso era en condiciones normales. Ahora que Sunny se negaba a soltar al Mimic muerto, y ambos estaban afectados por el aplastamiento, la capa encantada estaba a punto de romperse. En lugar de deslizarse suavemente lejos de las rocas que caían, Sunny y el cofre del tesoro más o menos simplemente caían entre ellas en un ligero ángulo. No hace falta decir que esquivar los escombros de la isla destruida en estas circunstancias no era fácil. Pero, de alguna manera, Sunny logró proteger tanto a sí mismo como al ala oscura el tiempo suficiente para escapar de la zona de peligro entero. Para entonces, el aplastamiento se había vuelto casi soportable. Sentado en la tapa del cofre del tesoro y sintiendo la terrible presión debilitarse cada vez más con cada segundo, Sunny hizo una mueca de dolor y luego soltó un suspiro de alivio. La brisa fresca acariciaba su rostro ardiente, así como su, bueno, todo. Considerando todo, la caída no era desagradable. Pero entonces, un pensamiento repentino apareció en su mente. ¿De qué estás aliviado, idiota? Oh, cierto. Mirando hacia abajo, Sunny no vio más que la oscuridad infinita y sin límites del cielo inferior que se acercaba rápidamente. El abismo interminable que se extendía hacia abajo para siempre y del cual no había escapatoria. A menos que uno supiera volar. Ahí era a donde se dirigía. Excepto por el hilo dorado del destino que Sunny había visto desaparecer en la profundidad de la lágrima, no tenía ninguna razón para creer que sobreviviría a la caída en el cielo inferior, y mucho menos que podría regresar al santuario y al mundo real. Lo más probable es que enloquecería y sería devorado por algún aterrador titán abisal o moriría de hambre. Su vida, casi literalmente, pendía de un hilo. Pero en este momento, no le importaba. Todo lo que le importaba era el alivio físico de no ser aplastado por el aplastamiento. Aún estaba herido por todas partes y tenía dolor, pero experimentar solo la cantidad normal era casi eufórico. Son las pequeñas cosas las que importan. Como no ser constantemente aplastado por una fuerza mágica invisible y asesina. O descansar cómodamente en la amplia tapa de un cofre del tesoro en lugar de tener tus extremidades aplastadas en sus mandíbulas. Cosas simples como esas. Ahora que el aplastamiento casi había desaparecido, Sunny usó el ala oscura para empujar al Mimic muerto más profundamente en la grieta, así como mantenerlo nivelado en el aire. El cofre del tesoro era ancho y largo, y su tapa era plana. En cierto sentido, era casi como una cama estrecha y firme. Había peores formas de caer en un abismo sin fin, realmente. Sunny miró fijamente el amplio barrido de la grieta, tratando de grabar en su mente el recuerdo del hilo dorado de luz. La grieta estaba situada en el centro de las islas encadenadas y era tanto vasta como absolutamente vacía. Algunas personas creían que la Torre de Marfil había estado una vez en su centro, y fue la primera isla en liberarse de sus cadenas. A lo largo de miles de años, las islas que la rodeaban fueron destruidas lentamente una tras otra, haciendo que la grieta creciera. En este momento, tenía varios cientos de kilómetros de ancho, y por lo que Sunny podía decir,
El hilo del destino conducía a algún lugar en su centro mismo. La pregunta era, ¿qué tan profundo estaba la cosa al otro extremo del hilo? La persona que había volado más profundamente en el cielo inferior antes de dar la vuelta había sido una semana. ¿Estaba el objeto misterioso oculto en una parte aún más profunda del abismo? ¿Y qué era ese objeto? Sunny ni siquiera podía adivinar. Lo único que sabía era que su intuición lo había llevado hacia la roca retorcida por eso. Si es así, debería haber sido algo que le permitiera sobrevivir. ¿Verdad? Por supuesto, su destino podría haber sido simplemente morir allí. El destino realmente no discrimina ningún tipo de suceso, incluyendo los fatales. De todos modos, Sunny iba a descubrirlo. No es como si tuviera elección ahora. Sintiendo el aire volverse más frío, se estremeció y observó cómo el cielo a su alrededor se volvía cada vez más oscuro. Pronto, no quedó luz en absoluto. Sunny había caído en el cielo inferior. Capítulo 432, primer día de la nada. Esto es, un tanto sombrío. Sunny caía a través de un vacío infinito y frío de oscuridad. Muy por debajo, falsas estrellas brillaban con una pálida luz blanca. Sin embargo, su resplandor hacía muy poco por iluminar el cielo de abajo. En todas partes a su alrededor, solo había nada. Sunny seguía descansando encima del cofre del tesoro, aferrándose a él con su única mano sana. No tenía ningún punto de referencia para medir cuánto había viajado, pero sospechaba que la distancia estaba dejando rápidamente el reino del sentido común y la lógica mundana. No era muy educado, sin embargo, incluso él sabía que un objeto en caída libre aceleraría para siempre a un ritmo constante, teóricamente. Eso significaba que cada segundo que Sunny caía, su velocidad aumentaba exponencialmente. A estas alturas, tenía que ser simplemente insano. Pero realmente no sentía esa velocidad. Todo lo que sentía eran ráfagas de viento frío acariciando su piel de vez en cuando. Si había algo bueno en la situación, era que había acumulado un poco de esencia de sombra y podía invocar de nuevo el manto del titiritero. Así que al menos no estaba desnudo. Si había algo que sí sabía, era la velocidad aproximada con la que podía deslizarse hacia adelante con la ayuda del ala oscura. Sumando el peso del tesoro muerto a la ecuación, más o menos podía calcular la distancia que estaba cubriendo horizontalmente. Con eso en mente, supuso que llegaría al centro de la grieta en aproximadamente un día. El problema era que no tenía una forma confiable de medir el tiempo, tampoco. Había algunas pistas que podía intentar usar, como la tasa de regeneración de la esencia de sombra o el estado de sus heridas, pero no eran exactamente confiables. En las historias heroicas, los personajes a menudo se encontraban en situaciones similares. Cada vez que eso sucedía, el héroe de alguna manera lograba medir el paso del tiempo por el estado de su barba. Lamentablemente, a pesar de tener 18 años, Sunny no podía ni siquiera crecer la barba más miserable. Eso era una verdadera lástima. Supongo que no tengo lo necesario para ser un héroe. Con un suspiro amargo, miró la tapa del cofre del tesoro e intentó evaluar su estado físico. Las cosas no estaban bien, pero tampoco estaban muy mal. Había sufrido daños internos menores debido al aplastamiento, así como varias heridas bastante feas en la batalla contra el mímico. Los cortes medio curados que el monstruo espejo le había dejado en el cuerpo también se habían abierto en algún momento y ahora volvían a doler. La peor lesión era, por supuesto, su brazo roto. Su estado mental también estaba algo destrozado después de ser devastado por la visión de los hilos del destino. Afortunadamente, no parecía haber efectos duraderos. Incluso el dolor de cabeza intenso ya estaba disminuyendo. Sunny tampoco podía recordar los detalles exactos de lo que había visto, como si su mente los hubiera borrado por completo de su memoria para protegerse. Lo único que quedaba era el fragmento de la memoria que había conservado a propósito,
la imagen del hilo de luz dorada que se adentraba en la grieta. Sunny miró fijamente la nada negra, esperó un rato y luego exhaló lentamente. Genial. ¿Y ahora qué? No hubo respuesta. Después de un tiempo, Sunny no tenía idea de cuánto tiempo había pasado, se cansó de esperar a que algo sucediera y decidió actuar. Más vale. Lo primero que hizo fue convocar al cofre codicioso. Sunny esperaba que apareciera un cofre idéntico cerca del muerto, pero en cambio, lo que vio fue una versión en miniatura de él. Apareció una caja de madera oscura, reforzada con tiras de hierro, en la tapa del cofre del tesoro. Tenía el tamaño de una caja de joyería, pero no era elegante en absoluto. De hecho, el cofre codicioso parecía más malvado que elegante, de alguna manera. Mientras Sunny lo miraba fijamente, la tapa de la caja se levantó ligeramente, revelando filas de afilados dientes de hierro. Parpadeó. Supongo que eso es todo lo que puedo manejar con mi capacidad actual de núcleo del alma. Sacudiendo la cabeza, Sunny miró al cofre y dijo con tono incierto. Ven aquí. Inmediatamente, 8 patas cortas de hierro aparecieron debajo de la caja y se arrastró hacia él antes de sentarse cerca. Sunny dudó por unos momentos, miró sus dedos y luego abrió cautelosamente la tapa de la caja. Afortunadamente, no intentó morderlos. Quitándose la mochila, Sunny transfirió su contenido a la caja. Aunque parecía bastante pequeña, el cofre se tragó todos sus suministros sin ningún problema. Perfecto. Sunny cerró la caja, la acarició en la tapa y la despidió. Luego, convocó al fragmento de luz de la luna y cortó metódicamente su mochila ahora vacía en tiras de cuero. Usando su mano sana y sus dientes, Sunny las ató en una especie de cuerda, luego se ató a sí mismo al cofre del tesoro y finalmente se calmó. Ahora, sus monedas no irían a ninguna parte. Satisfecho con su trabajo manual, Sunny descansó un poco. Empezaba a sentirse cansado y con sueño. Cayendo a través del abismo interminable resultó ser mucho menos emocionante de lo que él había pensado. De hecho, era extremadamente aburrido. Todavía había muchas cosas que tenía que hacer, sin embargo. Con una mueca, Sunny cambió cautelosamente su peso y gateó hasta el final del cofre. Allí, usó el fragmento de luz de la luna para ensanchar una grieta en el costado del Mimic muerto y separar 2 tablones largos de madera de él. Luego, hizo un rollo con la última tira de cuero que le quedaba y mordió en ella. Esto va a ser horrible. Sin darse demasiado tiempo para pensarlo, él quitó su brazo roto de su cabestrillo y luego procedió a colocar rápidamente los huesos, tal como le habían enseñado. Un dolor agudo y cegador atravesó su mente. Cuando Sunny recuperó la visión y la capacidad de pensar con claridad, vio que su brazo ya no parecía gelatina. Parecía más o menos recto. Eso tendrá que servir. Siseando y maldiciendo, él utilizó los 2 tablones de madera y la tira de cuero para crear una férula resistente, luego la colocó cuidadosamente de nuevo dentro del cabestrillo. Ahora, sus huesos rotos tenían una buena oportunidad de volver a crecer correctamente. Con suerte. Después de eso, Sunny convocó la fuente infinita y el cofre codicioso, sacó algo de su comida restante de él, y tuvo una comida extrañamente relajada encima de la tapa del Mimic muerto. Para cuando terminó, el cielo de abajo no cambió en absoluto. Todavía estaba cayendo en sus profundidades, moviendo lentamente el cofre del tesoro hacia el centro de la lágrima con la ayuda del ala oscura. Además, estaba absolutamente exhausto. Sunny miró sombríamente las estrellas falsas distantes. Las miró hasta que sus ojos empezaron a llorar y sus pensamientos se volvieron lentos y confusos. Entonces, los miró un poco más. Después de un rato, pensó. No puedo soportarlo más. Para entonces, sus reservas de esencia de sombra estaban llenas en 1/3. Juzgando que habían pasado alrededor de 24 horas después de la destrucción de la roca retorcida,
Sunny suspiró, luego despidió al ala oscura y permitió que el cofre comenzara a caer en línea recta. Tendría que seguir cayendo al cielo inferior durante 6 días más, al menos. Probablemente más tiempo. Sunny sacudió la cabeza, sabiendo muy bien que estas estimaciones tenían casi nada que ver con la realidad. Entonces, hizo algo que nunca pensó que haría. Con cautela, se acostó en la larga tapa del Mimic muerto, apretó la cuerda que los conectaba y cerró los ojos. Pronto, Sunny estaba profundamente dormido, cayendo en la oscuridad del abismo sin preocuparse por nada en el mundo. Capítulo 433. Más de lo mismo nada. La cama de Sunny tembló ligeramente y sintió el viento soplando en la habitación. Aún medio dormido, suspiró e intentó subir la manta. Sin embargo, esa maldita cosa no estaba en ninguna parte. ¿Dónde diablos está? Renuente a dejar ir el sueño, buscó a ciegas la manta. En lugar de encontrarla, Sunny de repente sintió que toda su cama se inclinaba hacia un lado. Sobresaltado, abrió los ojos y no vio más que oscuridad a su alrededor. ¿Qué demonios? Oh, cierto. No estaba en su pequeña habitación en el santuario. En cambio, estaba cayendo en un abismo sin luz sobre el cadáver de un diablo caído. Sunny miró fijamente la oscuridad por un momento. Luego, bostezó. Bueno, al menos dormí bien. De hecho, se sentía bastante renovado. La mayoría de sus dolores habían desaparecido o disminuido, e incluso su mente herida se sentía calmada. Se sentía descansado, energizado y mucho mejor en general. El único problema era que seguía cayendo en el vacío interminable del cielo inferior. Sunny se rascó la cabeza, pensó en este predicamento, luego convocó la primavera infinita y bebió un poco de agua. Luego, se concentró e intentó evaluar la situación. La situación era absolutamente la misma. Estaba rodeado de nada, nada había cambiado mientras dormía y no había nada que pudiera hacer al respecto. Sunny suspiró y miró el cofre del tesoro debajo de él. Después de un rato, pensó. Si lo piensas bien, esto es simplemente mezquindad de otro nivel. No solo maté a este pobre desgraciado, sino que incluso fui tan lejos como para tomar una siesta encima de su cadáver. Habla de insultante. En algún lugar abajo, muy abajo, las estrellas falsas brillaban con luz blanca. Juzgando por cuánta esencia de sombra se había regenerado, Sunny calculó que había dormido unas 12 horas. Un poco más de lo habitual, pero estaba realmente exhausto después de todo lo que había sucedido. Estos cálculos suyos, por supuesto, eran muy aproximados. Pero si asumía que eran correctos, eso significaría que había dejado el santuario hace 6 días. No tenía idea de cuánto tiempo iba a tomar llegar a la cosa al final del hilo de oro del destino, pero tenía que suponer que tomaría al menos una semana, mucho más que eso, lo más probable. De vuelta en el mundo real, su cuerpo estaba seguro escondido en la lujosa cápsula de sueño en el sótano de su casa. La cápsula lo mantendría con vida durante meses, así que Sunny no estaba demasiado preocupado por su bienestar físico, aún. ¿Alguien lo extrañaría? Probablemente no. Kai y Effie estaban acostumbrados a sus largas aventuras en el reino de los sueños, y aunque ninguna de ellas había sido tan larga como esta, simplemente asumirían que era demasiado perezoso para responder a sus mensajes y seguirían con sus asuntos. Después de todo, ahora eran famosos héroes, con agendas llenas y muchos problemas propios. El profesor Julius no esperaba ningún informe de él tampoco. Los vigilantes en el santuario no tenían la costumbre de llevar un registro detallado de quien entraba y salía de la ciudadela. Lo más que alguien pensaría en él sería cuando casi llegara desde el templo nocturno y él no estuviera allí para ayudar a Santa Iris a recibirla. Pero ella simplemente pensaría que él la estaba evitando, como ya había hecho antes. Sentado en la tapa del cofre del tesoro muerto en la oscuridad infinita, Sunny se dio cuenta de que a nadie realmente le importaría que él se hubiera ido. Muchas cosas habían cambiado, pero aún más seguían igual.
Mirando fijamente la hermosa botella de vidrio en su mano, Sunny permaneció inmóvil por un rato, luego la descartó y golpeó la tapa del Mimic muerto. Lo que sea, al menos tengo mis monedas. Algún tiempo después, realizaba una extraña danza aérea. Agarrándose a la cuerda que lo conectaba al Mimic muerto con su única mano funcional, Sunny convocó al ala oscura. Luego subió con cautela al costado del gran cofre e intentó equilibrarlo para que la cosa pesada no se volcara. Debido a que ambos caían a una velocidad increíble, su cuerpo se sentía agradablemente ligero. Sunny pensó en ello por un rato, luego frunció el ceño. ¿Cómo tenía sentido eso? Ayer, había pensado que la velocidad de su caída iba a aumentar exponencialmente, lo que significaba que en algún momento su cuerpo iba a ser desgarrado, probablemente. Pero ahora, se dio cuenta de que su suposición estaba equivocada. Dado que podía respirar en el cielo de abajo y sentir el viento, o más bien, el aire moviéndose a su alrededor mientras caía a través de él, significaba que la velocidad de su caída tenía un límite dictado por la resistencia del aire. Sin embargo, no sentía esa resistencia demasiado. Según todas las cuentas, debería haber estado escuchando el rugido del viento y sintiéndolo atacar su cuerpo, en lugar de caer a través del vacío en algo que se asemejaba a la comodidad. El sentido común parecía no funcionar en el cielo de abajo. Mejor no pensar demasiado en ello. ¿Cuál era el punto de tratar de entender las leyes de un lugar que simplemente negaba toda lógica? Tenía cosas mucho más prácticas que hacer. Confiando en que la cuerda de cuero sostuviera su peso, Sunny la soltó y convocó al fragmento de luz de la luna. Luego, precariamente encaramado en el costado del cofre del tesoro, insertó la estrecha hoja del estilete fantasmal entre el borde y la tapa, e intentó abrirla. La tarea resultó ser mucho más difícil de lo que Sunny había anticipado. No solo tenía que hacer todo con una sola mano, también tenía que equilibrar el cofre para evitar que girara en el vacío, además de vigilar la cuerda, esperando nerviosamente que no se rompiera. Después de un tiempo y muchas maldiciones exasperadas, sin embargo, finalmente logró abrir las fauces del diablo muerto. Dentro de su boca, un montón de monedas de oro esperaba que las reclamara. Una sonrisa oscura apareció en el rostro de Sunny. Luego, soltó una risa temblorosa y ligeramente desquiciada. Ah, se siente bien ser rico. Capítulo 434. Mucho de nada. Invocando el cofre codicioso, ordenó a la caja dentuda que trepara dentro de la caja más grande y dentuda y abriera su tapa. Luego, comenzó a silbar una melodía alegre mientras arrojaba las pesadas monedas dentro. 1, 2, 3, 4, ¿qué día para estar vivo? 5, 6. Uno tras otro, los milagrosos discos dorados desaparecieron dentro del cofre. Después de un rato, Sunny cambió ligeramente su peso, se puso más cómodo y continuó recolectando su botín. Al final, había recuperado casi 1.400 monedas del interior del diablo muerto. Tal como Sunny esperaba, toda la capa superior del montón de tesoros resultó ser real. Eso fue un increíble y asombroso beneficio. De repente, todo lo que había sucedido parecía valer la pena. Casi. Mirando el vacío sin luz a su alrededor, Sunny suspiró. ¿Quién sabe si podré regresar al santuario siquiera? Sin el altar, estas monedas son solo un peso muerto. Algo desanimado, se quedó unos momentos, luego volvió su mirada al cofre del tesoro abierto. La capa superior del montón de tesoros que había saqueado con éxito era realmente real, pero debajo de ella. Sunny luchó por contener el contenido de su estómago. Debajo del tesoro, los miembros y órganos del mímico estaban apretujados, ocupando la mayor parte del volumen del cofre. Todo estaba empapado en sangre negra y producía un olor repugnante, sin mencionar que parecía una pesadilla de carnicero. Asqueroso, tan asqueroso. Pensando en lo repulsiva que era la vista frente a él, Sunny usó el fragmento de luz de luna para cortar a través del terrible lodo y sacó 4 grandes fragmentos de alma con una amplia sonrisa en su rostro. Después de limpiarlos un poco,
colocó los cristales seductores dentro del cofre codicioso y despidió el recuerdo con una gran satisfacción. Después de eso, Sunny miró dentro del cofre del tesoro con una expresión dudosa en su rostro. Lo que sucedía era que solo le quedaban provisiones para unos 3 días, almacenadas ordenadamente dentro del cofre codicioso. Si racionaba su comida, probablemente le duraría alrededor de una semana. Después de eso, Sunny se rascó la cabeza, luego se estremeció y cerró la tapa del cofre con un fuerte golpe. Lo pensaré cuando llegue el momento. Pero, con suerte, nunca llegará. Con eso, subió de nuevo al diablo muerto y descansó un rato, mirando hacia la oscuridad. A medida que el tiempo pasaba lentamente, Sunny se volvía cada vez más solemne. Finalmente, llegó a una aterradora realización. No le quedaba nada más que hacer. Esto va a ser un problema. Una eternidad después, o tal vez solo unas pocas horas, quién sabe, Sunny estaba sentado encima del cofre del tesoro y muriendo de aburrimiento. Todavía estaba cayendo por el abismo oscuro e infinito. Por supuesto, ¿qué más iba a hacer? No había nada más que hacer. La vista cruel estaba en su mano, la hoja plateada brillando con un resplandor brillante. Estaba usando su encantamiento, devorador de luz, para convocar la luz solar que la lúgubre lanza había absorbido y proyectarla en la oscuridad del cielo inferior. Gracias a esa luz, las formas de sus 2 sombras podían verse claramente, una descansando en la superficie del cofre a su izquierda, la otra a su derecha. Sunny sacudió la cabeza y luego dijo: Me estoy muriendo de aburrimiento aquí. Nunca he estado tan aburrido. ¿Cómo vamos a sobrevivir semanas de esta porquería? ¿Qué opinan ustedes? La sombra feliz a su derecha vaciló, luego levantó un puño animador. Su sentimiento era bastante claro. Tú puedes hacerlo. La sombra sombría a su izquierda lo miró sombríamente, luego simplemente negó con la cabeza. Su significado también era claro. Ríndete de una vez. Sunny parpadeó un par de veces, luego sonrió. Bueno, creo que va a estar bien. Solo voy a pensar en esto como unas vacaciones. Sí, ¿cuándo fue la última vez que pude relajarme y no hacer nada? Así es, nunca. Si lo piensan, chicos, esta es una oportunidad enviada por los dioses. Una oportunidad para descansar y holgazanear tanto como quiera. Permaneció en silencio por un rato, luego agregó: Literalmente no tengo otra opción más que no hacer nada. Qué suerte la mía, ¿verdad? La sombra sombría lo miró de reojo, luego cubrió su rostro con una mano. Incluso la sombra feliz dudó un poco antes de encogerse de hombros tímidamente. Sunny frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con volverse loco? No voy a volverse loco. Estoy harto de estar loco. Ya lo viví, como dicen. No hay ninguna posibilidad de que me vuelva loco. Las sombras no respondieron, lo que lo hizo bufar de rabia. Lo que sea. ¿Por qué estoy hablando con ustedes dos? Ni siquiera tienen la decencia de aportar algo a la conversación. Frunció el ceño y despidió a la visión cruel, dejando que la oscuridad envolviera todo una vez más. Las sombras se volvieron invisibles. Después de un rato, Sunny dijo con desprecio: Y no es como si no tuviera mejores alternativas con las que hablar, de todos modos. ¿Dónde había puesto la roca ordinaria? Para cuando habían pasado 3 días, al menos Sunny sospechaba que habían sido 3 días, ya que ese era el tiempo que su esencia de sombra solía tardar en recuperarse por completo sin la ayuda de la serpiente del alma. Él estaba, de hecho, al borde de perder la razón. Ni siquiera era el aburrimiento lo peor, era la absoluta falta de cualquier estímulo externo. Nada nunca cambiaba en el cielo abajo. Nada nunca sucedía. Nada aparecía, ni desaparecía, ni estaba allí en absoluto. Solo había oscuridad vacía, las estrellas brillantes a lo lejos y él. Y cayendo. Al comienzo de todo, Sunny había estado preocupado de que se encontraría con criaturas malvadas, colosales e inconcebiblemente horripilantes en el abismo. Eso es lo que uno esperaría de un abismo, ¿verdad? Pero no había ninguna. En este punto, casi esperaba encontrarse con 1 o 2 titanes perdidos.
Había escuchado que las personas eran propensas a volverse locas en el aislamiento, pero nunca esperó encontrarse en una situación así. Sunny había pasado el primer día pensando en esto y aquello, recordando sus experiencias e intentando aprender algo de ellas. Se preguntaba sobre la bestia del espejo y la mirada cruel. ¿Por qué se llamaba así a la lanza plateada? Luego, lo entendió. Se llamaba la mirada cruel porque su hoja pulida mostraba a una persona su propio reflejo. Se preguntaba sobre el naufragio, las monedas, el mímico y la persona llamada Noctis. ¿Cómo estaban conectadas todas estas cosas? Después de un tiempo, supuso que Noctis había sido el capitán del antiguo barco, el amo del mímico y la persona cuyo rostro estaba representado en las monedas milagrosas. Noctis también probablemente era quien había creado las monedas, en primer lugar. Por eso solo podían ser utilizadas en su santuario. Se preguntaba qué estaban haciendo Kai, Efi y Cassie. Se preguntaba por Nifais. En el segundo día, convocó las runas y vio que ella se había convertido en un demonio. Sunny miró fijamente el contador que mostraba, 2 de 4000, con una expresión inexpresiva, luego suspiró y se sumergió en el mar del alma. Allí, estudió todos sus recuerdos y las sombras de todas las criaturas que había matado. Eso solo le llevó un par de horas. O una eternidad. En el tercer día, Sunny simplemente se recostó sobre la tapa del mímico muerto y miró al vacío. Su mente comenzaba a comportarse de manera extraña. Aunque no había nada a su alrededor, Sunny a veces podía ver formas extrañas y siluetas en la oscuridad, así como escuchar ruidos distantes. Quería pensar que eran reales, pero sabía que era solo el resultado de una prolongada privación sensorial. Las mentes humanas eran extrañas de esa manera, no podían resistir realmente mucho vacío. De repente, la historia de un hombre que tuvo que dar marcha atrás después de 7 días descendiendo al cielo abajo por miedo a volverse loco tenía mucho más sentido para él. Para hacerse percibir al menos algo, Sunny convocó la campana plateada y la hizo sonar en la oscuridad, escuchando el tintineo melodioso mientras desaparecía en el abismo. Y ahora, estaba sentado en el cofre del tesoro, mirando las estrellas distantes y hablando con la roca ordinaria. Entonces, ¿cómo ha sido tu día, Roca? La memoria respondió con su propia voz. Lo mismo de siempre, nada. ¿Y el tuyo? Sunny permaneció en silencio por un momento, luego dijo. Estoy disfrutando mis vacaciones. La roca ordinaria se rió. Suena maravilloso. ¿Cómo van tus vacaciones? Suspiró. Espléndidamente. Aún no he tocado fondo. Por un momento, no hubo más que silencio. Luego, surgió una nueva pregunta. ¿Por qué está tan oscuro? Sunny sonrió débilmente. ¿Por qué no estaría oscuro? Esto es el cielo abajo, después de todo. Pero entonces, se quedó congelado. ¿Qué? La voz que hizo la pregunta no provenía de la roca ordinaria. Esa voz no era la suya.